Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. ¿Sabías que en México hubo un hombre que no mataba, pero transformaba cuerpos humanos en grasa líquida? Se llamaba Santiago Mesa López y su oficio era borrar. Cuando los cuerpos llegaban, él no preguntaba quiénes eran, no pedía nombres, no lloraba, no dudaba, solo sabía que debía desaparecerlos. Primero los trozaba, después los sumergía en una mezcla espesa de ácido, sosa cáustica y fuego controlado. Lo que quedaba era un caldo maloliente con jirones de piel, grasa fundida y a veces fragmentos de huesos flotando en la superficie. No era un verdugo, no era un sádico, era el operario del olvido. Su función no era matar, era convertir el crimen en silencio. Un crimen sin restos, sin tumba, sin llanto. Mientras tú duermes, mientras la ciudad sigue su curso, mientras alguien más es secuestrado, hay tambos que hierven y adentro cuerpos que ya no son cuerpos. Esta es la historia del pozolero y lo que estás a punto de escuchar no es ficción. El cuerpo humano al contacto con el ácido. No grita, no sangra, solo se disuelve. Y ese silencio transforma parte del crimen. Cuando hablamos de asesinatos masivos cometidos por el crimen organizado, imaginamos armas largas, cuerpos arrojados en fosas, pero lo que hizo Santiago Mesa López fue otra cosa. Fue industrializar la desesperación humana. Capturado en el año 2009 por el ejército mexicano, Mesa confesó que había trabajado durante años para el cártel de los Arellano Félix, en Tijuana. Su tarea era simple, precisa: desaparecer cuerpos. Nada más y nada menos. En su declaración narra sin emoción
Confesó haber disuelto más de 300 cadáveres. Usaba tambos metálicos, ácido sulfúrico, sosa cáustica y fuego lento. Como si fuera un proceso industrial, como si fueran desechos biológicos. El procedimiento criminal era así. Recepción del cuerpo. No se preguntaba el nombre, no se preguntaba nada. Trozamiento con machete y sierras. Inmersión en la mezcla corrosiva. Ebullición controlada durante horas. Vertido del residuo en canales, coladeras o terrenos baldíos. ¿Qué pasaba con las pruebas forenses? El ADN se fragmentaba, los dientes perdían forma, los huesos se debilitaban y cualquier resto de violencia se disolvía. Era el crimen perfecto, el crimen que no puede llorarse porque no deja nada. Y entonces apareció el apodo, el pozolero. No por folclore, sino por la apariencia del cuerpo disuelto. Una mezcla blanca, espesa, parecida al pozole, pero esta vez hecha con carne humana. ¿Y qué se necesitaba para hacer esto? Infraestructura criminal, conocimiento químico básico, espacios de aislamiento y una mente capaz de suprimir todo juicio moral. Desde la antropología criminal, esto es más que asesinato, es desaparición simbólica. No se le elimina al enemigo, se elimina su huella, su derecho a ser llorado y su posibilidad de existir. ¿Sabías que los químicos usados por el pozolero también se empleaban en laboratorios militares para destruir evidencias genéticas? ¿Qué clase de mente acepta convertir cuerpos humanos en residuos químicos y luego dormir por las noches como si nada hubiera pasado? Santiago Meza López no era un asesino serial clásico, no cazaba víctimas, no dejaba firmas, no sentía placer. Él solo obedecía. Yo solo hacía lo que me ordenaban, dijo sin emoción. Y sin embargo, lo que hacía representaba la forma más extrema de anulación de la vida humana. No mataba, desaparecía, y eso lo volvía peligrosamente útil. El método del pozole. Pasos técnicos del horror. Recepción del cuerpo sin mirar a los ojos. Desmembramiento parcial. Preparación del ácido cáustico. Inmersión y ebullición lenta. Eliminación del residuo. No improvisaba, no titubeaba,
no cuestionaba. Era eficiencia pura, un técnico de la desaparición. Perfil psicológico del pozolero. No era un psicópata brillante, no era un narcisista violento, era un hombre obediente, desensibilizado poco a poco por el crimen organizado, hasta que la carne humana le pareció basura. Baja honestidad humana. No hay conflicto ético al participar en actos infrahumanos. Muy baja emocionalidad, no manifiesta angustia por el sufrimiento ajeno. Alta obediencia confirmada, acata órdenes sin cuestionar, débil pensamiento crítico, nunca duda del acto que ejecuta. No era un monstruo de película, era un engranaje real, y eso es más aterrador. ¿Dónde comenzó su historia? Creció en Sinaloa, pobreza extrema, falta de oportunidades. A los 16 migró a Tijuana, fue reclutado como halcón, luego como asistente logístico del cártel. Su primer día observó, el segundo removió el cadáver él mismo, y lo demás es historia que nunca fue escrita, porque no hubo sangre, no hubo papel, no hubo tumba, solo tambos vacíos y gritos que el ácido no alcanzó a borrar. ¿Sabías que en 2007 el ácido cáustico escaseó en Tijuana porque el uso excesivo que hacía el crimen organizado para disolver cuerpos lo hizo posible? Santiago Mesa López no fue un asesino serial, fue un operario del exterminio, una figura invisible, el rostro más oscuro del crimen organizado, no por la forma en que disfrutaba, sino porque obedecía. Errores forenses y fallas del sistema. ¿Cuántos cuerpos se necesitan para que el Estado escuche los gritos que ya no tienen garganta? Santiago Mesa López disolvía cuerpos en ácido, pero mientras él desaparecía restos humanos, el Estado desaparecía la justicia. Este no fue solo un caso atroz del crimen organizado, fue una muestra del colapso institucional, una historia donde la negligencia también mata. ¿Cómo pudo operar tantos años sin ser detectado? Durante más de una década, Mesa trabajó en zonas controladas por el cártel de los Arellano Félix, en lugares como el rancho El Vergel, cerca de Tijuana. Se levantaron laboratorios de disolución de cuerpos sin que ninguna autoridad interviniera. Y lo más escalofriante es esto: no fue porque
no se supiera, fue porque no se quiso actuar. Principales fallas del sistema: falta de inspección ambiental, residuos humanos fueron vertidos en terrenos, canales y drenajes sin ninguna intervención de salud pública. Ceguera operativa. Las desapariciones no activaron protocolos institucionales de búsqueda. Corrupción policial. Testigos protegidos hablaron de mandos que recibían sobornos a cambio de silencio. Falla forense. Nadie rastreó la compra masiva de ácido cáustico, a pesar de su desvío evidencial del uso legal. Y desde la criminalística, el crimen evolucionó. Ya no dejaba balas, no dejaba sangre, no dejaba cuerpos. Y mientras el crimen aprendió a disolver evidencias, el Estado aprendió a rastrear lo invisible. No hubo estudios geográficos, no hubo estudios geoquímicos, no hubo mapeos sistemáticos, no hubo análisis de suelo, no hubo análisis de contexto, no hubo nada. ¿Y qué pasó después de su captura? En el 2009, tras su detención, el país se escandalizó. Pero después vino el silencio. No hubo exhumaciones masivas, no hubo plan nacional de identificación, no hubo toma de muestras de ADN, no hubo justicia para las víctimas. Y lo peor, no hubo cambios en el marco penal. Todavía, muchos códigos estatales no agravan la pena por disolver cuerpos en ácido. Una laguna legal para un océano de impunidad. ¿Sabías que las madres buscadoras han hallado tambos oxidados con restos calcinados cerca del vergel? Y la Fiscalía no ha abierto investigaciones formales al respecto. El crimen perfecto no es el que no deja rastro, es el que el Estado decide no investigar. ¿Qué tan civilizada puede considerarse una sociedad si permite que sus muertos sean tratados como desechos industriales? El pozolero no es solo un hombre en un expediente, es una herida que sigue abierta, una cicatriz que no cierra, porque aún no hemos nombrado a quienes se disolvieron sin justicia. Lo que el ácido no borró fue la complicidad de lo cotidiano. La pregunta no es cómo Santiago Meza pudo hacer lo que hizo. La verdadera pregunta es más escalofriante. ¿Cómo pudo la sociedad
permitirlo. ¿Por qué no trabajaban en cuevas escondidas? Lo hacían cerca de casas, en ranchos, bajo cielos conocidos, a metros de donde otros vivían, mientras los cuerpos bullían en ácido, los niños jugaban, los perros ladraban y la vida continuaba. Ese es el verdadero horror, el horror que se normaliza. La empatía también se disuelve. Nos acostumbramos a las cifras, a los reportes, a los más de 1000 desaparecidos. Pero, ¿dónde están los hombres que hacen justicia? ¿Dónde están los nombres de los desaparecidos? ¿Dónde está el suelo donde fueron enterrados o virtieron lo disuelto? ¿Dónde están las tumbas para que lloren las madres? Cuando permitimos que alguien sea reducido a espuma, cuando aceptamos que no hay cuerpos, cuando ya no preguntamos por los ausentes, entonces una parte de nosotros también se ha disuelto. Preguntas que arden aunque nadie las responda. ¿Qué parte de nuestra conciencia se ha evaporado con cada cuerpo no hallado? ¿Por qué el dolor se vuelve soportable cuando no hay cadáver? Cuando dejamos de mirar para no tener que sentir. ¿Por qué el verdadero rostro de la maldad no siempre lleva máscara? A veces lleva mandil, lleva rutina, lleva obediencia. Y al final, la víctima más olvidada no es la que murió, sino la que fue borrada sin memoria, sin justicia. ¿Sabías que en México hay predios señalados como sitios de pozoleo que no han sido intervenidos por falta de pruebas directas? Preguntas abiertas para ti, para mí, para todos. ¿Quién desaparece al desaparecedor cuando ya no sirve? El ácido borra cuerpos, pero también borra culpas. Y si los tambos siguen hirviendo en algún rincón del país mientras escuchas este episodio, no tienen lápida, no tienen nombre, pero cada burbuja en el ácido fue un grito que nadie escuchó. Hablar de víctimas del pozolero es hablar del vacío. Un vacío físico porque no hay cuerpo. Un vacío simbólico porque no hay justicia, ni memoria oficial. Pero detrás de cada cuerpo disuelto por Santiago Meza López hubo una historia, un rostro, un origen, un destino que nunca se cumplió.
El hombre del tatuaje de águila. Uno de los pocos restos localizados fue una vértebra calcinada y un fragmento de piel con un tatuaje, un águila de alas abiertas, rodeada por un laurel. No se sabe quién era, no hay denuncia en ningún archivo, pero los colectivos lo bautizaron así, el hombre del tatuaje de águila. Tal vez fue un jornalero, tal vez fue alguien levantado por error, tal vez alguien a quien aún buscan sin saber que ya fue reducido a espuma. ¿Quiénes eran las víctimas? Las víctimas de Mesa López caen en dos grupos. Víctimas del cártel, traidores, soplones, rivales, ejecutados como mensaje. Víctimas colaterales, inocentes, secuestrados al azar, castigos ejemplares. La disolución no borra el cuerpo, borra el derecho a la justicia, borra el nombre, borra el duelo. Desde la psicología del duelo forzado, las familias quedan atrapadas en el tiempo. No pueden llorar, no pueden enterrar, no pueden esperar. Esperar una tumba, una prueba, un resto que ya no existe. Desde la victimología, esto es un homicidio por desmaterialización, un crimen donde no hay objeto y el sujeto ya no puede ser identificado. ¿Sabías que madres buscadoras han hallado uñas, cuero cabelludo y dientes calcinados en tambos que las autoridades desecharon por considerarlos no concluyentes? El jornalero de la piel rota. En 2011, en un predio cercano a Tijuana, un colectivo encontró lo siguiente: una bota calcinada, una hebilla oxidada, un trozo de cuero cabelludo pegado a una tela quemada, sacos de fertilizante, una carretilla oxidada. No había nombre, no hubo denuncia, pero lo llamaron el jornalero de la piel rota. Probablemente trabajaba la tierra, probablemente fue levantado por error, probablemente nadie lo recuerda, pero él representa a miles. Perfil victimológico colectivo. Hombres jóvenes de 20 a 45 años, clase trabajadora, sin red de protección, sin medio para denunciar. No solo fueron asesinados, fueron abandonados por el Estado antes, durante y después. La victimología lo llama así la trilogía del abandono, social, institucional y post-mortem. No solo murieron, fueron borrados del relato histórico, y cuando eso ocurre, la impunidad se convierte en cultura. ¿Sabías que más de 100,000 personas están reportadas como desaparecidas en México y menos del 2% han sido identificadas tras su hallazgo? En cada tambo oxidado
hay un país que prefirió no mirar. En cada residuo disuelto, un grito que el sistema aún no sabe escuchar. El crimen ya no necesita publicidad. Cuando el horror es tan perfecto, el silencio lo convierte en leyenda. En enero del 2009, los titulares gritan: el pozolero confiesa haber disuelto más de 300 cuerpos en ácido. Y por un instante el país se estremece. Pero luego todo desaparece. Como los cuerpos, como las pruebas, como la indignación. ¿Por qué no hay una serie sobre el pozolero? ¿Por qué no tiene carisma, no tiene ritual, no juega con la policía, no vende? Era obediente, era gris, era real. Y lo real es lo más incómodo. Las plataformas buscan monstruos icónicos, máscaras, firmas, intriga, pero Santiago Meza fue un técnico del exterminio y por eso fue borrado también del relato mediático. Lo poco que quedó de él fue transformado en leyenda urbana, en broma, en meme. Dicen que en ese tambo cabe un cuerpo humano entero. Si desaparecen en Tijuana, seguro te pozolearon. Y cada vez que eso se dice, sin pensar, una víctima vuelve a ser deshonrada. ¿Sabías que un videojuego indie mexicano incluyó a un personaje llamado El Pozolero y fue cancelado tras protestas de madres buscadoras? Cuando los muertos no tienen nombre, el crimen se vuelve entretenimiento. Y cuando el horror se vuelve cultura, la justicia deja de ser prioridad. Mientras no digamos sus nombres, mientras sigamos repitiendo la historia sin memoria, el ácido seguirá haciendo su trabajo. No solo en los cuerpos, sino en nuestra conciencia. Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez, criminólogo, abogado y experto en investigación criminal. Y esto fue un episodio de Un asesino entre nosotros. Aquí el crimen no se romantiza, se investiga, se disecciona y se confronta. Si este episodio te estremeció, haz que esta historia no se disuelva también en el silencio digital. Sígueme en Spotify, en YouTube, en Instagram, en X, en donde cada caso no solo se cuenta, se analiza con rigor, con respeto y con armonía. Déjame tu opinión. ¿Fue Santiago Meza un verdugo o solo una herramienta reemplazable en una maquinaria de exterminio? Recuerda,
que aquí no hacemos culto al asesino. Aquí la protagonista es la víctima, aunque no tenga tumba, aunque no haya cuerpo, aunque el ácido haya intentado borrar hasta su existencia. Solo quien recuerda resiste, y mientras haya alguien dispuesto a nombrar al desaparecido, la impunidad no tendrá la última palabra. Dale play al siguiente episodio, y si no lo encuentras, tal vez ya lo disolvieron también. Hay crímenes que se cometen con balas y otros con fuego lento. En el corazón del narco existió un hombre capaz de borrar cuerpos hasta convertirlos en vapor. Se llama el pozolero. Su oficio, desaparecer carne humana. Su condena, cargar con los secretos del infierno.